Recién llegado y a punto de irse porque no para, tenemos la suerte de contar hoy con uno de los jugadores de fútbol referencia en España, referencia en el Real Madrid de todos los tiempos, como es Manolo Sanchis. Le pido un aplauso, por favor, a todo este auditorio para él. Bienvenido, Manolo. Muchas gracias. Cambiamos de escenario. Estás habituado a los medios de comunicación, así que esta mesa te puede parecer casi como un plató también televisivo, ¿no? Como un estudio radiofónico. Se parece a un plató de televisión. Nos podemos olvidar de que ahí hay como unas... Difícil olvidarse. Muchos de ellos me han dicho que son del Madrid y yo del Madrid nunca me olvido. Te han atacado varios diciendo que eran del Barça, ¿eh? No sé si es una buena carta de Nadie representación. se ha atrevido. No hay nadie del Barça, ¿verdad? Nadie. ¿Y del Huesca? Vamos a empezar leyendo una breve currículum de alguna manera de Manolo, aunque es complicado, claro. Jugador referencia del Real Madrid, impresionante palmarés nacional, internacional. Internacional solo, simplemente, ¿eh? Absoluto en 48 ocasiones con la selección española. Has participado en un Mundial, en una Eurocopa, en una Olimpiada. Sigo. Miembro junto a Butragueño, como todos sabemos, junto a Mitchell, junto a Pardeza, junto a Martín Vázquez, de esa famosa Quinta del Buitre. Has desarrollado tu carrera profesional entera en el Real Madrid. Antes decías, qué pesado. Bueno, has apostado por una empresa. Luego hablaremos también de ello. 710 encuentros disputados, repartidos en 18 temporadas. Eres el segundo jugador que más partidos ha disputado con el club. Quinto jugador de Primera División. Capitán del Real Madrid. Has levantado la Copa de Europa 3 décadas después de la anterior, reconduciéndose al club a los éxitos internacionales que había logrado a lo largo de la historia. 18 años profesional de alto nivel, liderazgo, trabajo en equipo y valores que nos vas a transmitir desde luego esta tarde. Pido otro aplauso porque este palmarés es interminable y merecido desde luego de este aplauso. Vamos a hablar de talento porque desde luego tu trayectoria se puede llevar de forma muy cerca a las empresas, a muchas empresas que nos están escuchando hoy. ¿Qué importancia tiene el talento en las empresas, sobre todo entre la juventud? Que además luego nos vas a contar que ahora estás tú apostando por entrenar a los más pequeños. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, yo creo que esta no es una charla como la que estáis acostumbrados a recibir, de motivación. Es una puesta en común de algunos de los valores que rodean a lo que ha sido mi vida profesional hasta el año 2001 y que en muchos casos son valores que, extrapolados con cierto criterio, pues pueden ser aprovechables para muchas de vuestras empresas. Pero no penséis que es una charla al uso donde alguien viene y durante un tiempo os transmite conocimientos, os transmite algo distinto. El talento, me preguntabas que si era... Si era imprescindible en una empresa, vamos a hablar de cómo reconocerlo, de cómo captarlo, pero también de cómo retenerlo, ¿no? Serían los tres pasos que serían importantes. Sí, en mi caso, la empresa de la que puedo hablar es el Real Madrid, una empresa que es bien conocida por todos vosotros. Y el talento es una de las grandes preocupaciones. Nosotros tenemos una profesión donde se intenta siempre aunar un montón de características en cada uno de los jugadores, pero el talento es posiblemente la más escasa. Hay una diapositiva que es lo que mi club invierte y recibe cuando apuesta por el talento. Recuerdo una conversación que tuve no hace mucho tiempo con un alto dirigente del club, donde me preguntaba, para mi sorpresa, que por qué el Madrid debía seguir teniendo cantera, por qué el Madrid debía invertir en los chavales jóvenes. Era un alto dirigente del club. Yo le contesté que básicamente por tres cuestiones había que seguir apostando por el talento. La primera era porque siempre que lo generas puedes mercadear con él. No está bien que lo digamos aquí, pero es cierto. Si tú eres el Real Madrid, generas talento y no te sirve para el primer equipo, siempre puedes venir, por ejemplo, a Zaragoza y proponer un intercambio. Para eso necesitas generarlo. La segunda, que te salga un Raúl. Con que te salga un Raúl ya tienes justificada la inversión en el talento durante 10 años. Y la tercera, y no menos importante, y es algo que también es extrapolable al mundo de la empresa, es por el vínculo social
que la inversión en el talento crea entre club y la ciudad del entorno. Yo la primera vez que fui en aquel momento era la Ciudad Deportiva Antigua, donde están ahora las 4 torres de la Castellana, tenía 7 años y fui a hacer un torneo que se llamaba Torneo Social. Obviamente eso me acercó al Madrid, mi padre también me había acercado con anterioridad, pero todos los chavales que disputábamos aquel torneo nos sentimos mucho más cercanos al Madrid que, por ejemplo, a otro de los grandes clubes de la capital, como es Atlético de Madrid. Eso quiere decir que siempre que inviertes en talento, acabas teniendo muchas maneras de recoger. Has estado 18 años en el Real Madrid, has nombrado otro jugador como es Raúl, que también estuvo cantidad de años en el Real Madrid. ¿Qué tuvo el Real Madrid para que os quisierais quedar? ¿O qué tiene que tener una empresa para que vean que apuestas por ti y tú te quieras quedar? Esta es una pregunta complicada, porque cuando un jugador de fútbol se plantea ir de la entidad donde está, muchas veces se nos tilda de mercenarios, de peseteros. Yo creo que en cualquiera de las empresas que están hoy representadas aquí, una oferta mejor profesional y económica significa un cambio de empresa. Hay veces que cuando uno valora y la mejoría no es suficiente como para cambiar de empresa, te quedas. Pero yo, que además soy un jugador que estuve 18 años en la misma entidad, hubo 2 veces en mi carrera donde estuve a punto de salir del Madrid y yo lo hubiese considerado lógico. ¿Por qué me quedé en el Madrid? Me quedé en el Madrid porque tanto Madrid como yo llegamos a un acuerdo. Pero a partir de ahí la pertenencia de los jugadores a las instituciones se revisten de un halo de misticismo que no tiene. Simplemente hay un acuerdo económico y profesional entre entidad y jugador. Sí. Tú accedes al acuerdo, pero también el otro lado del acuerdo. Es decir, hay que apostar por esa persona, que esa persona se quiera quedar, pero alguien tiene que apostar. Alguien vio en 5 jugadores que se podían convertir en la Quinta del Buitre. ¿Quiénes fueron esos visionarios en tu caso? La Quinta del Buitre es otra de las circunstancias que hablan de una componente que muchas veces se deja de lado y es importante. Cuando la gente tiene talento en cualquier profesión, lo que tienen que hacer los que están alrededor es cuidarlo, ayudar a que se desarrolle. Y luego hay un factor que es imposible de controlar, que es la suerte. Esos 5 jugadores fueron discriminados del resto de plantilla por un periodista, por un artículo en el diario El País. De los 25 que éramos en plantilla, él decidió que esos 5, Pardeza, Mitchell, Martín Vázquez, El Buitre y yo, éramos los que identificábamos los estandartes de esa generación. ¿Por qué? Había que preguntárselo a Julio César Iglesias. A partir de ahí, pues luego tienes que en el ¿Se lo has preguntado alguna vez? ¿A Julio? Ni él lo sabe. Ni él lo sabe. Yo creo que Julio intentó escribir un artículo hablando del buitre. No sé si alguno de vosotros conoce a Emilio en persona, pero aparte de ser un tipo excepcional, si le ves vestido de calle no te piensas que es jugador de fútbol, porque tiene de pinta de todo menos de jugador de fútbol. Y en aquel momento, apostar por un chavalito que venía de la Mili con una pinta de todo menos jugador de fútbol no parecía sencillo. Él intentó hablar de ese jugador que tenía una quinta marcha. No era quinta de 5, sino de marcha, y nos metió a 4 jugadores acompañando, y de ahí salió una generación que luego se ha quedado en la retina de mucha gente del club. Al final, bendita generación. Remarcar la idea, en este caso hablas tú de una circunstancia puntual, de una noticia o de una mala noticia de un periodista, pero hubo alguien que supo ver que ahí podía haber un equipo de 5 personas, y luego hablaremos del liderazgo y del equipo, y que ese talento de 5 personas podía contagiarse al resto de jugadores del equipo. La persona que es la máxima culpable de que la Quinta del Buitre exista, yo sé que Amaro ha sido el que siempre ha aparecido en los titulares, Amancio, como el que creó la Quinta del Buitre. Quien crea la Quinta del Buitre y quien es el responsable es Alfredo Di Stéfano. Se dieron una serie de circunstancias en aquella época, un montón de lesiones, jugadores que no daban el rendimiento en el primer equipo, y Alfredo tenía una costumbre sana, que era que todos los fines de semana se pasaba por la Ciudad Deportiva y sobre todo iba a ver al juvenil, que es después del Castilla, inmediatamente equipo de la cantera. Y nos tenía varios chavales en observación.
Al mismo tiempo en el Castilla estaban Mitchell y el Buitre, y Pardeza, Martín Vázquez y yo en el juvenil. Y cuando él vio que necesitaba echar mano de la cantera, del talento creado en la casa, se dirigió directamente a por nosotros. Si este hombre no hubiese pasado por la Ciudad Deportiva, seguramente la Quinta del Buitre no hubiese existido nunca. Eso nos lleva a hablar también del liderazgo, porque como en todos los equipos podía haber un capitán, podía haber un entrenador, podía haber un presidente del club, pero esa Quinta del Buitre, como te decía, pudo contagiar, ¿no? Si hablamos de liderazgo, al resto del equipo. ¿Fue así? ¿O se sumaron al final, aunque hubiera 5 jugadores señalados? Te voy a romper el mito, porque fue la Quinta del Buitre la que se empapó del liderazgo que había en el vestuario. Cuando nosotros llegamos al primer equipo tenemos 18 o 20 años. Eso para la vida normal, si vosotros echáis un vistazo a vuestros hijos con 18 o 20 años, son chavales que están en muchos sentidos, están por hacer. Nosotros con 18 o 20 años, en muchos de nuestros casos, ganamos más dinero que nuestros padres. Tenemos una solvencia superior, pero es lo único en lo que somos superiores. Luego somos críos que estamos todavía por desarrollar en muchos aspectos de la vida. ¿Qué más me preguntabas? No. Es que tengo tendencia a irme por las ramas. Bueno, es que cuéntanos de todos los países que vienes y ahora me dice que se va a Rumanía. Yo le decía hoy, pero ¿sabes en qué ciudad estás? Porque es normal que de vez en cuando pierdas un poco el hilo. Vamos a dejar de hablar de liderazgo, pero me ha gustado una cosa que has dicho en torno a esa manera de triunfar, ¿no? Muy pronto, siendo muy joven, a veces sin tiempo, a valorar lo que se está consiguiendo. Hay empresarios muy jóvenes que también pueden tocar el cielo enseguida, conseguir que con una empresa llegar muy arriba, como os pasaba a vosotros. Luego también es cuestión de mantenerse en tierra, ¿no? Luego hablaremos también de reconvertirnos en otras personas o en otras figuras, como hablábamos antes en esta mesa redonda de antes. ¿Qué recomendaciones darías a esos empresarios que pueden triunfar, pero que tienen que saber mantener todo ese éxito? Es que yo creo que el talento, sea deportivo o empresarial, no tiene por qué coartarse, ¿no? Si un empresario es capaz de desarrollar su función con éxito a los 23 años, ¿por qué va a esperar a los 30? Si un jugador es capaz de ser bueno a los 18, ¿por qué le tenemos que cuidar impidiendo que lo haga a los 18 y le mandamos a los 23, 24 años? Soy de los que piensa que el talento es innato. Esto es algo que mucha gente discute, pero yo creo que es innato. Todos tenemos un talento. No todos encontramos en nuestra vida nuestro talento. Es una de las grandes búsquedas que tenemos, la de encontrar nuestro talento. Y no todos tenemos la suerte de, cuando lo encontramos, saberlo explotar, desarrollar. En el fútbol esa búsqueda ocurre muy pronto, siempre apoyada un poco por toda la gente que tienes alrededor, pero sí que tiene cierto paralelismo con el mundo empresarial. Yo nunca haría que un empresario tuviese que estar esperando su oportunidad por edad. Si es por desempeño, sí, pero si es por edad, cuanto antes mejor. Vamos a hablar de empresarios, pero también de jefes, en tu caso de entrenadores o de presidentes del Club Deportivo del Real Madrid en este momento. ¿Qué experiencia has tenido tú con tus jefes, con los entrenadores? ¿A quién recuerdas con más cariño o de quién has aprendido más? Lo primero es que en la jerarquía en el mundo del fútbol no tiene los patrones de la empresa. Yo creo que si en cualquiera de vuestras empresas hay un mando intermedio que se salta por encima a un mando superior para ir al jefe inmediatamente superior, es despedido de forma inmediata. En el mundo del fútbol, los jugadores, que somos unos empleados atípicos, sí que hay veces que tenemos hilo directo con la presidencia. Esto deshace mucho de lo que vosotros conocéis como el mundo jerárquico de una empresa. En el mundo del fútbol no existe. ¿Qué experiencias recuerdas tú con más cariño, de los que han sido tus jefes o tus entrenadores? De los entrenadores. No tengo la percepción de haber tenido dos iguales. Son hombres especiales que tienen que meterse en un vestuario donde hay 25 elementos complicados, sobre todo en el vestuario del Real Madrid, porque cuando llegas a ser suficientemente capaz para poder soportar la presión que significa jugar en el Madrid, es que como tipo tienes cierta complejidad. Entonces los entrenadores, cuando se meten en un vestuario, no sé si esto tiene paralelismo con el mundo de la empresa,
pero cuando se meten en un vestuario y tienen que manejar 25 egos, como ocurre en el mundo del fútbol, no lo tienen fácil. Yo destacaría dos tipos de entrenadores. El que es conocido como gestor, que gestiona el vestuario y que no tiene tanta repercusión en la metodología. Y luego los que sí que tienen una metodología muy avanzada y que luego intentan gestionar. Hay ejemplos aquí en la foto. Tenemos los dos mejores entrenadores que yo he tenido de método han sido Jorge, que además fue una persona muy vinculada a la ciudad, y Fabio Capello. Y si los habéis visto sus equipos, no tienen nada que ver uno con otro. Uno era un hombre que proponía una convivencia durísima en el vestuario, difícil de mantener más de 2 temporadas la misma plantilla y el mismo entrenador, porque era tanta la erosión que había en el día a día que no se podía entender una tercera temporada con los mismos integrantes del vestuario. Y luego, por otro lado, Jorge, que tenía un concepto totalmente distinto de lo que era la relación de jugadores con entrenador. Me acuerdo que la primera charla que nos dio Jorge en el primer día suyo como entrenador, se dirigió a la plantilla y me dijo algo que nunca me habían dicho hasta ese momento. Y es, no os voy a vigilar, me da igual hasta cierto punto lo que hagáis, lo único que no quiero es que traicionéis al equipo. A partir de ahí, el que se lo merezca jugará y el que no, no. Y lo primero que hizo nada más llegar al comedor es colocarse de espaldas a los jugadores, mientras que todos los demás entrenadores se colocaban de cara para intentar controlar lo que ocurría hasta comiendo, ¿no? Entonces son distintas maneras de entender la gestión de un vestuario. Y luego tenemos dos ejemplos abajo. Para mí, Alfredo es el mayor ser que ha dado el mundo del deporte, si lo consideramos en global. Ha habido mejores jugadores, más altos, más fuertes, de todo, pero si hablamos de ser futbolístico, es el mayor que yo he conocido. Y Vicente es el mayor gestor de vestuario que he conocido. La única virtud que yo creo que necesitan los gestores de vestuario es saber alinear. En el mundo empresarial, no sé si hay este paralelismo, no sé si uno puede llegar a controlar un grupo de trabajo. Bueno, al final es apostar por los trabajadores que tú veas mejores, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, la presencia de Vicente era más en la gestión y la alineación que no en el trabajo en sí. Eran mucho más comprometidos con lo que ocurría en el día a día, los dos casos de arriba. Me imagino que en el mundo empresarial también tiene que haber distintas maneras de concebir un grupo de trabajo. ¿Y a qué jefe, a qué entrenador te hubiera gustado tener en tu vida, aunque sea de otro equipo, aunque sea del Barça incluso? ¿Con quién te has quedado con ganas de trabajar? Uno que sí que tengo que admitir que me dio pena no haber coincidido nunca en el vestuario con él, fue entrenador del Barça y del Atleti, y nunca lo fue del Madrid, es Luis Aragonés. No conozco un jugador que haya estado en el vestuario con Luis, que no le tenga un cariño enorme y que no haya dicho que era un gestor estupendo. Es el que más pena me dio no conocer. Vamos a seguir hablando también del esfuerzo. ¿Qué nos puedes aportar desde tu visión sobre cómo conjugar el talento con el esfuerzo? Y un esfuerzo que no debe ser puntual, sino que al final, en una carrera, en una trayectoria, aunque algunos la pueden ver corta en el sentido de futbolista de primera división, ¿cómo debe ser ese esfuerzo? Esto sí que es... Aunque parezca obvio. Esto sí que es trasladable al mundo de la empresa. En mi teoría sobre el talento, yo creo que el talento es, como os he dicho antes, es algo innato. Es algo que nos permite ejercer con cierta facilidad para aquello para lo que tenemos talento, y eso nos acerca mucho a alejarnos del esfuerzo, a ser tendentes a la pereza. En el mundo del fútbol, todos aquellos que demuestran un talento y han sabido aunarle esfuerzo se han convertido en auténticos cracks. Y yo creo que la mayor gestión que puede realizar un entrenador es cuando consigue convencer a alguien que tiene mucho talento de que el trabajo le puede hacer mejor jugador. Mi impresión es que todos los que tienen un talento tan brutal como lo tienen algunos jugadores se creen que han llegado al top y que nada les va a hacer mejores. Y cuando tú le convences de que con trabajo pueden llegar a ser incluso mejores, acabas teniendo un jugador excepcional. Uno de los ejemplos, y en este caso me voy a ir al equipo rival, es el Barça de Guardiola. Guardiola se encontró con un jugador que para mí es el mejor de esta generación, que es Leo Messi, que era un jugador que no estaba acostumbrado a trabajar. Y él le convenció de que con un poquito de trabajo se iba a convertir en un grandísimo jugador.
Y la inteligencia de Messi está en aceptarlo, en decir que sí, y se la ha convertido en el máximo exponente de esta generación. Quizá también le transmitió la idea de creer en sí mismo. Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Que está bien que el círculo que te rodea crea en ti, pero también hay que transmitir a los trabajadores, o en tu caso a los jugadores, tú que entrenas a niños, por ejemplo, que crean en sí mismos, ¿no? En el equipo parece que todo tiene que funcionar por y para el equipo, y es cierto, o sea, más en un deporte como el mío, que es un deporte de equipo. Pero al final, cuando rascas, lo que acabas encontrando son personas, son desempeños individuales. Yo soy un gran defensor del equipo siempre que permita el desarrollo individual. Si yo consigo que cada uno de los componentes de mi equipo mejore individualmente, estoy seguro que si les sé gestionar y les sé hacer funcionar en conjunto, el equipo como tal va a ser superior. Cuando uno le da demasiada responsabilidad a la idea de equipo, muchos jugadores acaban escondiéndose detrás de esa idea y nunca llegan a ser potencialmente lo que pudieran ser. Con lo cual, ¿no es fundamental el trabajo en equipo o sí lo es? No, lo que es fundamental es entender que detrás del trabajo del equipo está la mejora individual. Yo el equipo lo veo más como una consecuencia que como una causa. La consecuencia de que yo trabaje muy bien con unos elementos, en este caso, señores en un proyecto empresarial o jugadores, es que si consigo que todos ellos estén más dotados y luego tengo la suficiente habilidad para hacerlos trabajar en común, el equipo va a ser mejor. Pero trabajar con la idea de que el equipo lo vale todo me parece que es incompleta. Estamos hablando de trabajar y trabajar, siendo jefe, siendo empleado, pero antes me contabas que tú tienes también muy buenas amistades en el fútbol, algunas de ellas aquí también en Zaragoza. Entiendo que en un mundo en el que se empieza tan pequeño, tan joven, en una cantera en la que se va promocionando, en la que compartes experiencias, el fútbol o lo que son también las empresas, hacen que esas amistades también sean importantes, ¿no? No se va a trabajar de la misma manera si tienes algún tipo de lazo de unión o de amistad dentro de tu empresa, aunque no sea fundamental, pero a veces ayuda, ¿no? Pero soy de los que separa la amistad de... No necesito que mis 10 compañeros sean mis amigos. Sí que necesito que sean mis compañeros. Sí que necesito que cuando yo tengo una dificultad en el terreno de juego me ayuden. Para irnos de copas pues, podemos encontrar cualquier momento, ¿no? Pero para cuando yo estoy pasando una fase difícil en un partido, encontrar un compañero que arriesgue más por encima de lo que es su labor y me ayude, eso sí que yo lo considero de verdad una ayuda en una fase de equipo. Si eres amigo, pues te sirve para salir a tomar copas y para que las mujeres se lleven bien, pero por lo demás prefiero tener buenos compañeros que jugando al fútbol que buenos amigos. Vamos a dejarlo en buenos compañeros, por tanto, o en deportividad, pero, por ejemplo, en tu caso, nunca ganasteis juntos, como en la quinta del Buitre, la Champions. Sin embargo, tú que luego sí que lo alcanzaste, sí que lo quisiste compartir de alguna manera con tus amigos. Cuéntanos esa anécdota. Es que en el fondo yo fui más longevo que ellos deportivamente. Emilio estuvo 12 temporadas, creo que también Michel estuvo 12, Rafa 10 y Miguel Pardeza vino aquí a Zaragoza a las 6 o 7 temporadas. Pero mi pertenencia, que es otra de los sentimientos que le doy mucho valor, el sentimiento de pertenencia, mi pertenencia es a esa generación. Lo único que ocurrió es que yo tuve la ocasión de unirme a 2 generaciones futuras, las generaciones, y una de ellas fue capaz de conseguir la Copa Europa. Y me tenía a mí como capitán y en el primer momento, nada más acabar el partido, lo primero que pensé, la primera persona en la que pensé fue en mi padre, que había ganado la anterior, en el año 66. Y luego pensé en ellos, pensé en que había sido muy benévola la vida conmigo al dejarme disfrutar de aquello, mientras que ellos se habían tenido sin poder levantar una Champions. La levantaste por ellos de alguna manera. Sí. Hoy vamos a entregar unos premios de excelencia empresarial. Estás hablando de recogida de premios y aquí todo el mundo se está preguntando qué se siente al recoger una copa como la que estamos viendo en esa fotografía o cuál ha sido el premio que a ti te ha hecho más ilusión, que no ha tenido por qué ser quizá una copa de la Champions. ¿Cuál es el reconocimiento que más ilusión te ha hecho? El reconocimiento, vamos, yo los 2 días más importantes de mi carrera fueron el día de mi debut, que es el que trajo después todo lo demás, y que es el día este es el de la octava, el día de la séptima, que es el... O sea, es que tienen tantas que... ¿Qué le vamos a hacer? Pues, sí, claro.
Es así, es así. Últimamente me da esta vergüenza hablar de ello, pero sí es que somos muy voraces. Muchas veces me han preguntado qué se siente al levantar una copa. ¿Lo recuerdas ese momento? ¿O esto es como cuando te casas, que lo tienes todo en una especie de sueño? ¿Eres consciente, ¿Tú no? lo tienes en una especie de sueño? Yo sí. Sí. Esa sensación de que no te acuerdas al detalle, quiero decir. Es decir, viendo la foto... Pero vamos a hablar de ti, ¿eh? Yo es que me acuerdo mucho más de mi boda que de la séptima. Bueno, antes me ha contado su pedida de mano y porque casi seguro me que si muero. no, mi mujer se puede enterar y me larga si no. Viendo la fotografía, centrémonos. Sí. ¿Recuerdas ese momento de tener al rey Felipe, que entonces era príncipe, detrás, todo lo que hiciste antes, después? ¿Eres consciente, minuto a minuto? Te vuelvo a repetir, esta pregunta me la han hecho en distintas ocasiones y siempre intento responder de la misma manera porque creo que es la mejor manera de salir del apuro. Obviamente, cuando estás en esa situación, os aseguro que no piensas. No piensas. Hay momentos que son totalmente mecánicos, estás esperando, te van a dar la copa, sabes más o menos cómo la tienes que coger, miras al suelo para no tropezarte, te está viendo todo el mundo y lo único que pasa por tu mente en ese momento son sentimientos. Son sentimientos, no soy poeta, soy incapaz de describirlos, pero sí que os puedo decir que es una de las sensaciones más agradables que puede tener una persona. La sensación de plenitud, sobre todo en la séptima, que fue la que vino después de 32 años y la que yo más vinculo con la etapa de mi padre, es la sensación que yo tuve de plenitud. Es difícil de explicar si no tienes un poeta que empieza a hablar de esos sentimientos. Sí. ¿Qué le transmites tú ahora a los chavales? Si tú eres el jefe ahora de la empresa con aquellos que se quieren dedicar al fútbol, ¿cuáles son los valores que intentas que les lleguen, desde luego? Antes hemos visto a un niño que se hacía una fotografía contigo muy contento. ¿Qué les dirías a esos chavales amantes del fútbol? Todos los que somos padres en esta sala lo tenemos complicado, ¿verdad? Porque yo creo que de forma natural hemos ido dando a nuestros hijos mucho más de lo que nosotros recibíamos posiblemente de nuestros padres. La sociedad ha ido mejorando y yo creo que hay una línea muy delgada entre cuidar y malcriar, ¿no? Entonces, hoy en día, aunque yo no sé si es vuestro caso, pero el caso mío con mis hijos es el recuperar la cultura del esfuerzo, ¿no? El que se den cuenta que muchas de las cosas que ellos tienen por cuna cuesta mucho esfuerzo. Más que nada porque en breve saldrán al mundo real, no el de la protección paterna, y se van a encontrar con que la vida es mucho más complicada, más dura y con muchos más recovecos de lo que nosotros les explicamos en casa. Con los chavales que se dedican al fútbol es 3/4 de lo mismo. Yo, una de las últimas veces que fui a Valdebebas, me encontré a niños de 7 y 8 años, renacuajos así, que iban ya con unos pendientes con un brillante tremendo. Yo decía, pero ¿cómo es posible que los padres les dejen? Y claro, se lo ven a Cristiano, sí, pero Cristiano es Cristiano. Entonces, a ese niño le va a resultar a sus padres doblemente difícil explicarles que la vida hay una dosis de talento que suele ocupar, cuando tienes suerte, el 20% y que el otro 80% es picar piedra. Entonces, Y hay que enseñarles también, Manolo, a perder. Hay voces que apuntan a que quizá ahora somos más permisivos quizá con los niños o no enseñamos a que a veces se pierde y que hay que aprender de esa pérdida. Sí, la derrota yo creo que es consustancial a competir. O sea, el que quiera competir y no quiera perder nunca, más vale que se dedique a otra cosa. Y lo único que hay que enseñarles es a convivir con ella y que de una derrota muchas veces acaba sacando aspectos más positivos que de una victoria. No hay cosa peor para alguien, llamémosle poco capaz, que tenga continuas victorias. Puede llegar a un momento que se crea que la vida solo consiste en eso. Es complicado a los chavales de hoy en día, entre otras cosas, hablábamos de la vida que se van a encontrar, es complicado explicarles que en algún momento van a perder y que lo que tienen que hacer en ese momento, lo primero es levantarse y volver a encarar y volverlo a hacer y volverlo a hacer. El que pierde es el que no se levanta y los chavales esto les cuesta mucho entenderlo, porque siempre hay alguien alrededor, lamentablemente, siempre hay alguien alrededor que les levanta.
Hay algunas veces que yo soy de los que piensa que es bueno dejarles que se levanten solos. Al principio de esta tarde hemos escuchado a Marta García ayer, nos ha hablado del futuro y nos decía que hay muchas profesiones que van a cambiar, va a cambiar todo, la necesidad de reinventarnos. Es algo que vemos muchas veces en los futbolistas, en los deportistas, que se han tenido que reinventar. Una vez han abandonado la primera división. En tu caso estuviste muchísimos años, pero ahora no te vemos en primera línea. Entonces, me ha chivado un pajarito que a ti ahora te gusta mucho la ópera. No cantada, pero que estás disfrutando mucho de la ópera. Cuéntanos esto porque al final estamos aquí para hablar de empresa, pero la gente también quiere conocer tu lado más personal. A ver, esto no lo sabía él, ¿eh? Yo, la ópera, vamos a ver, me caso. Y entonces, cuando te casas, yo soy de los que piensa que el matrimonio es pacto. Tienes que intentar llegar a convivir los máximos minutos posibles con la persona que has decidido que sea tu pareja. Una de las maneras en las que se puede hacer es, cariño, a mí me gusta la caza, me gusta el cine y tal, y estos momentos serán para mí, y tú tendrás los tuyos. Y yo en mi caso decidí que, ¿a ti qué te gusta? Me gusta la ópera. A mí me va a gustar también. Podría haber sido peor. No, pero es que ella me preguntó a mí qué me gustaba, le dije la caza y ella no viene, pero bueno, da igual. En este caso, yo sí que me uní a la ópera. Hubo, no sé si os gusta, pero os recomiendo, si no, que le deis una oportunidad. Yo la primera oportunidad que le di no fructificó, pero mi mujer insistió y recuerdo que hubo una vez que vi un Rigoletto, no posiblemente la mejor representación que se pueda encontrar. Era en un proyecto que hizo José Luis Moreno en el Teatro Calderón de Madrid y me cambió el chip. Esa representación la vi 7 veces. Salía del teatro y compraba otras entradas, salía del teatro y compraba otras entradas, hasta el punto de que una de las actividades que he tenido profesionalmente en los últimos años, o una de las cosas que se hace desde mi oficina, ha sido organizar ópera. Yo tengo muchísimos amigos ya metidos en ese mundo y he organizado festivales, he organizado conciertos de ópera, para que veas lo que puede una mujer. Me gusta. Otra de las pasiones de Manolo, y ya vamos terminando, después de su carrera futbolística, se llama Casalobos. Cuéntanos qué es eso. Esto se ha acabado convirtiendo en un proyecto empresarial y hemos, en el tránsito desde que se creó hasta ahora, yo creo que hemos cometido todos los errores que una empresa puede cometer. El inicio era una idea muy romántica y yo me retiraba, era año 2000, yo me retiré en 2001. Y echando un vistazo alrededor del vestuario me di cuenta de que muchos de estos elementos que tenía con el paso del tiempo iba a perder el contacto. Y entonces empecé a cavilar a ver de qué manera podíamos crear algo que nos mantuviese cercanos, al menos que nos tuviésemos que ver un par de veces al año. Todos somos de buena mesa y entonces me pareció que la idea de crear un vino, de montar una bodega, podía ser divertida. Se lo propuse, todos me dijeron que sí. Incluso el buitre me dijo que sí, que no bebe vino. He dicho que os juntáis, ¿no? Los de la Quinta del Buitre a beber menos Miguel Pardeza, que en aquel momento no estaba en las cercanías, pero somos unos cuantos locos que nos metimos en este mundillo. Y como te digo, el proyecto ha pasado por todas las etapas posibles. Ahora goza de buena salud y nos tiene a todos muy contentos, pero hasta que hemos conseguido que aquella ilusión que tenían 10 personas con poco conocimiento del sector, con la ayuda, menos mal, que uno de los amigos era Ignacio de Miguel, que es un grandísimo enólogo, el vino era bueno, pero poco a poco fuimos aprendiendo y hoy en día sí que podemos decir que aquella idea romántica se ha convertido en una empresa. Pues creo, Manolo, que tendrás que volver muchas más veces a Aragón, porque aquí también tenemos un vino lo sé. De 10, que además creo que te van a regalar alguna botella. Bueno, pues hasta aquí esta mesa de preguntas. No ha sido tan complicado. No, sí, yo estoy encantado. Ha sido fácil. Tenemos que despedir ya a Manolo Sanchis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y un aplauso para él. Gracias.